Buenos días, profesor. Mi nombre es Jesús Gerardo Gutiérrez Hernández. El día de hoy le venimos a presentar el tema sobre los derechos humanos. A continuación, mis compañeros darán sus nombres. José Ángel Camacho Vázquez. José Manuel Villa Martínez. Víctor Manuel Moreno Ochoa. El nombre de nuestro primer tema es la historia y la evolución de los derechos humanos. Los derechos humanos son principios que buscan garantizar la dignidad, libertad e igualdad de todas las personas. Su evolución se refleja en documentos históricos como la Carta Magna, Declaraciones de la Independencia de Estados Unidos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los derechos humanos fundamentales son los derechos básicos de todas las personas sin importar raza, género, nacionalidad o religión. Algunos ejemplos: derecho a la vida y la seguridad personal, libertad de pensamiento, expresión y religión, derecho a la educación, salud y trabajo digno, igualdad ante la ley. Derechos de grupos específicos. Algunos grupos requieren protección específica debido a su vulnerabilidad. Niños y adolescentes, derechos a educación, salud, protección contra el trabajo infantil. Mujeres, igualdad salarial, protección contra violencia de género y derecho a decidir sobre su cuerpo. Personas con discapacidad, accesibilidad, inclusión laboral y educativa. Pueblo indígena y minorías, preservar su cultura, lenguaje y territorios. Migrantes y refugiados, derecho a la seguridad, educación y trabajo digno en el país de acogido. No se respetan, ocurren violaciones graves, tortura, determinaciones arbitrarias o desapariciones forzadas, tráfico de personas y explotación laboral, discriminación racial, religiosa o de género, censura de medios y restricciones de libertad de prensa. Organismos internacionales y leyes. Existen instituciones que protegen y promueven los derechos humanos. Una, ONU, la cual vigila y promueve el cumplimiento de derechos humanos a nivel mundial. 2. Corte Penal Internacional, la cual juzga crímenes de guerra, genocidios y crímenes de la humanidad. 3. Convenciones internacionales. La Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños y la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Derechos humanos en la actualidad. Hoy los derechos humanos enfrentan nuevos retos: tecnología, privacidad y protección de datos personales y ciberseguridad, cambio climático, acceso a agua, alimentos y salud, afectado por desastres naturales, conflictos bélicos, guerras y crisis de refugiados, movimientos sociales, protestas por igualdad racial, de género o derechos laborales. Promoción y defensa de los derechos humanos. Todos podemos contribuir a proteger los derechos humanos. Educación en derechos humanos desde la escuela. Activismo y participación ciudadana. Apoyo a la ONG y sus campañas de conciencia. Cumplimiento de ley nacional e internacional que protege los derechos humanos. Vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Qué es la Declaración Universal de los Documentos de los Derechos Humanos, Chino? ¿Qué es la declaración? Es un documento adoptado por la ONU que salió en 1948, que estableció los derechos básicos que deben tener todas las personas, como la vida, libertad, educación y seguridad. Y Chino, estos derechos humanos básicos son importantes, fundamentales para el ser humano. Son importantes porque protegen todo, todo el ser humano protege. Villa, ¿cuándo empezó a surgir los derechos humanos? Sus bases se remontan a la Edad Media y en la Edad Moderna, con documentos como la Carta Magna en la Declaración de Independencia en Estados Unidos, que buscaban limitar el poder absoluto y proteger la libertad de los ciudadanos. ¿Pregunta para ti, ¿qué es?
¿Qué derechos tienen los migrantes y refugiados? Igualdad salarial, protección contra la violencia de género, acceso a educación y salud y derechos a decidir sobre su propio cuerpo. Muy bien, Vázquez. Una pregunta para ti, Chino. ¿Por qué los niños y adolescentes tienen derechos especiales? Porque son más vulnerables y necesitan protección para garantizar su desarrollo, educación y su bienestar a futuro. Bien, siniestro. Villa, ¿en qué se considera una violación a los derechos humanos? Cuando se limita o impide el ejercicio a los derechos fundamentales como la tortura, desapariciones forzadas, discriminación o explotación laboral o censura de empresa. Chino, ¿cuál es un ejemplo reciente de violación de derechos humanos? La discriminación racial en algunos países, los conflictos bélicos que generan desplazados o la censura periodística en regímenes autoritarios. ¿Cuál es un papel de la ONU en los derechos humanos? Promover, vigilar y proteger los derechos humanos es todo el mundo a través de conversaciones, resoluciones y organismos especializados. Moreno, ¿qué hace la Corte Penal Internacional? Juzgar crímenes graves como genocidio, crimen de guerra y crimen de lesa. ¿qué dice? Lesa humanidad, así. Ya está, Moreno. Chino, ¿qué desafío enfrentan los derechos humanos hoy en día? La privacidad digital, el impacto del cambio climático, conflictos armados, crisis de refugiados y discriminación en movimientos sociales. ¿Qué entiende por eso, Chino? No, pues muchas cosas, muy valioso. A ver, diga una de esas. Pues, ¿qué diré, valioso? La privacidad digital, pues, que no te dejan publicar lo que tú quieres, que te privan de todo, valioso. Está bien, Chino. Y pues esto será todo por nuestra parte, esto será nuestro podcast, nuestras fuentes de información fue ChatGPT, pues está aquí al lado de nosotros, de nuestra cara, y pues eso sería todo. La libertad, igualdad de todas las personas, su evolución, se refleja en documentos. Nuestro primer tema del... El primer tema del podcast, historia y... Da igual, güey. El primer tema del podcast es historia y evolución de los derechos humanos. El nombre de nuestro primer tema es la historia y la evolución de los derechos humanos. Los derechos humanos son principios que buscan garantizar la dignidad, libertad e igualdad de todas las personas. Su evolución se refleja en documentos históricos como Carta Magna, Declaraciones de la Independencia de Estados Unidos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El segundo tema del podcast es derechos humanos fundamentales. Son los derechos básicos de la persona, sin importar raza, género, nacionalidad o religión. Mira, que mejor grábalo tú solo, güey. Ponle audio al otro video tuyo, güey. Grábale con un audífono tuyo, güey.